hacer las clases virtuales. Como les contaba, todas las clases se graban y estas clases después se suben a YouTube. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Bueno, pues les voy a mostrar ahora mismo, ¿ya? Tal vez ya sus docentes les han explicado bien, pero quiero mostrarles, en este caso, dónde tienen que buscar para encontrar mi canal de internet. Entramos en la página de YouTube. Y una vez que estén dentro, lo que van a buscar, vamos a buscar un poco, buscan GS Cervantes. Bien, el nombre de mi canal es este, se llama GS Cervantes, lo colocamos en el buscador y los va a redirigir al canal mío, bien. Ahí están guardados todos los videos que he dado en clases, tanto en medicina como en nutrición. Si quieren verlos más adelante o ver repasos de anatomía, también los van a encontrar ahí. Bien. Está un poco lento el internet. Ahora tengo que tomar una captura de pantalla de la clase, entonces les voy a pedir que prendan la cámara, ya, prendan su cámara para que pueda tomarles una foto y después ya la pueden apagar. Por favor, enciendan la cámara. Ay, muy bien, tengo que ver, ¿está? ¿No está? Bueno, cuando yo cuente 3, van a sonreír y saludan, ¿de acuerdo? 1, 2. Muy bien. Me gusta verlas, me gusta ver a mis alumnos porque sé que no estoy hablando solo. Ahora, bueno, si quieren pueden apagar la cámara, no pasa nada, pero no se vayan muy lejos, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ver ahora tiene mucha relación con la parte anatómica. Se puede ver esta parte, ¿no? Y en este programa ya lo han visto, no voy a entrar mucho en detalle porque sería repetir ya lo que han visto con su docente de anatomía. Pequeños detalles, por ejemplo, cuando hablamos de miembros superiores, músculos y huesos de miembros superiores, ¿qué cosas nos tienen que llamar la atención acá? La mayor parte de las fracturas que ustedes van a ver en su carrera, no van a atenderlos directamente, ¿de acuerdo? No es que vayan a ver ustedes fracturas ni nada, esa es la parte médica. En su carrera lo que ustedes van a ver es reconocer las emergencias. ¿Ya? El lugar que más van a encontrar afectado va a ser a nivel de las articulaciones. ¿Bien? Hablamos de la articulación humeral, ¿bien? Y además, más abajo, la articulación de la muñeca. Y justamente de esta articulación de la muñeca es la que quiero hablar ahora mismo. Esta articulación de la muñeca, vamos a ponerle, por esta articulación de la muñeca, se junta por dos huesos, ¿verdad? Radio, marcado en celeste, bien, el que vamos a marcar por acá, junto al dedo pulgar. Por el otro lado, el cúbito. Y entre medio de estos dos pasa un nervio. Voy a ampliar un poquito más. Este que estoy pintando de amarillo, lo estoy marcando acá, se llama nervio mediano. Este nervio mediano, quiero que lo vean bien, está pasando por debajo de un ligamento. ¿Ya? Este ligamento se llama retináculo flexor. Fíjense, este nervio mediano, cómo está pasando por debajo. Y al pasar por debajo, vamos a quitar el ligamento para que lo podamos ver. Solamente después de pasar por debajo, se va a ramificar y va a mandar muchas ramas para todos mis dedos. Esta parte, ¿por qué es importante? Ahora vamos a ver la importancia de esto. El mediano solamente se va a ramificar después de pasar
por debajo del tendón flexor común o el retináculo flexor de la muñeca. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que pasa en las personas que manejan bicicleta, por ejemplo, o gente que trabaja mucho con las manos? Pues este tendón que estoy marcándoles, junto con una capa muscular, por lo general, este tendón lo que va a hacer tensarse más. Al tensarse, lo que va a ser comprimir a este nervio mediano que acabamos de ver acá. Bien. Al comprimirse el nervio mediano, va a empezar a producir un dolor a este nivel, en toda la palma de la mano. Esa patología, donde ese nervio mediano se comprime a esta altura, con el ligamento del retináculo que acabamos de ver, nuestro retináculo flexor, con ese retináculo lo comprime, el paciente va a tener un gran dolor al hacer este ejercicio. Quiero que hagan esto. Pues estudia todo bien. El signo de bien. A ver. Ahora muevan los dedos. ¿A alguien le duele al hacer eso? No, listen. Bien. Entonces quiere decir que están bien, no tiene ningún problema. El paciente que refiera dolor al movilizar esto, significa que ese ligamento está comprimiendo el nervio mediano. Esa patología se llama síndrome de túnel carpiano. Lo voy a escribir en el chat, ¿ya? Este síndrome del túnel carpiano, ¿en quiénes se va a presentar más comúnmente? En gente que trabaje mucho haciendo movimientos específicos de las manos. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, pues pónganse a pensar, ¿quién trabaja mucho con las manos? ¿Una costurera puede ser? ¿Una mujer que trabaja haciendo costura? ¿Sí? Depende. Sí, también yo creo que las personas que escriben en computadora todo el tiempo. También los que están todo el tiempo con el teclado encima, que trabajan mucho con el ratón. Por ejemplo, a mí me dio un dolor muy intenso hace un tiempo atrás. Pensé que era túnel carpiano, pero ¿por qué? Porque mi ratón lo tenía apoyado todo el tiempo. Bien. Entonces, este uso del ratón, el roce que hay en la palma de la mano, también produce ese dolor. ¿De acuerdo? Cualquier trabajo manual que implique movimiento y produzca inflamación a este nivel, sobre todo que haga que mi mano esté extendida mucho tiempo, va a producir inflamación. Esta enfermedad del síndrome del túnel carpiano está estrictamente asociado a esa inflamación de este ligamento que comprime al nervio. Al comprimir el nervio, deja de llegar sangre, empieza a inflamarse y empieza ese dolor. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer con ese paciente? Bueno, pues hay que establecer el primer diagnóstico, ¿verdad? El más fácil signo de diagnosticarlo suele ser hacerle esto y decirle que haga. ¿Bien? Segundo, decirle que haga esto. Mover el dedo así, y lo hacemos unas 50 veces, claro que nos va a doler. Pero al paciente que ya tiene síndrome de túnel carpiano, le va a ser imposible hacer esto sin sentir un dolor muy intenso. Bien, es una patología muy común que ustedes van a cruzarse seguramente, va a ser justamente este síndrome asociado a eso. ¿Ya? ¿Cómo lo tratamos? Bueno, pues este síndrome de túnel carpiano por lo general se trata con antiinflamatorios. Tiene que diagnosticarse y después de eso se hacen ejercicios. Se hacen ejercicios lentamente de estiramiento. Eso se hace ya con el fisioterapeuta. ¿De acuerdo? ¿Quién va a tener estos problemas también a repetición muy seguidos? La gente con problemas de absorción de calcio. Y ahí es donde entran ustedes. ¿Qué personas tienen problemas de pérdida de calcio o niveles de calcio bajos? Piensen, piensen. Las personas mayores, Muy bien. Personas mayores. Mayores, sobre todo mujeres, ¿no? Hablamos de llegada a la menopausia. 60, 50. Eso, perfectamente. Mujeres mayores, sobre todo que están en la época de la menopausia, empiezan a perder calcio en gran cantidad. Bien, entonces esas personas son muy susceptibles
de que este nivel, que estoy marcándole, a nivel de esta articulación, vamos a acercarlo un poquito más, ¿ya? Vamos a quitar los nervios, vamos a quitar los ligamentos, y se acuerdan bien, con el doctor Tapia seguramente habrán llevado la composición de los huesos de la mano, ¿verdad? Es una serie como de pequeños cubos muy pequeños que van a determinar justamente el movimiento y la articulación de mi mano. Bueno, pues el problema que tienen esta articulación, ¿ya? Es de que estos pequeños cubos que estamos viendo, los músculos del ganchoso, el, el escafoides y finalmente el semilunar de arriba, esos tres de acá, ¿ya? Semilunar, el ganchoso y el escafoides suelen ir reduciendo su tamaño. Es como si fuera una esponja por dentro. Al ser una esponja empieza a perder calcio y ese calcio empieza a hacerse polvo. Al reducir su tamaño, la articulación va a reducir su tamaño también. Quiere decir que cuando giremos, cada vez que gire la mano a la persona, este músculo, el hueso, perdón, se va a degradar un poquito. Al degradarse con el tiempo va a acabar inflamándose y va a determinar justamente estas patologías, que es lo más adelante que pasa, es la pérdida de calcio conduce a artritis. ¿Bien? ¿Qué es bueno para la artritis? ¿Mm? ¿Qué se le da a un paciente que tiene deficiencias de calcio? Por ejemplo, supongamos que esta mano es de una señora que está en menopausia y está con osteoporosis, tiene deficiencia de calcio. ¿Qué alimentos le puedo recomendar yo como nutricionista? Puede ser el caldo de pata, la gelatina de pata, lo que traiga más gelatina para que pueda Los ayudar. lácteos, los derivados de los No, pero lácteos. eso es colágeno. Prácticamente los jugos verdes siempre tienen un alto nivel de calcio. Le va a afectar en su salud. Bien, esta parte es importante. Hay que darle calcio, ¿verdad? Pero ¿cómo me aseguro yo de que este calcio se absorba a nivel celular y entre en la circulación y no se vaya por el aparato digestivo? Por ejemplo, lo que yo he visto, licenciado, es que el calcio se absorbe mucho más cuando es en jugos o en algún licuado, porque ya es de fácil digestión. Bien, ¿dónde se absorbe el calcio? ¿En el estómago o en el intestino? En el intestino. Dicen, pero yo creo que también se les da calcio en tabletas, calcio con fijador. Esta es la palabra, fijador. Normalmente la reposición de calcio casi siempre se va a hacer siempre por vía oral. Ya no hay una reposición de calcio por vía endovenosa, salvo en las emergencias, pero que es otro tipo de reposición. La reposición que ustedes van a hacer va a ser netamente por vía oral. Ahora, ¿a qué se refieren cuando habla de fijador? ¿Por qué me preocupa que ese calcio se fije a la célula o vaya a la parte ósea? Alguien, dígame, ¿a qué me refiero cuando hablo de fijador o elemento fijador? Es como si fuera para retenerlo, algo así. De nada sirve que yo me tome todos los días lo que me han dicho ustedes, mi gelatina de pata, que tome alimentos verdes, no sirve de nada si ese calcio que me voy a tomar yo lo voy a acabar orinando o lo voy a quedar eliminando por las heces. La pregunta era, ¿cómo hacemos para que ese calcio se absorba y se distribuya a donde a mí me interesa que llegue, que es al hueso? Entonces, alguien me comentó ahí que había que darlo con fijador. Entonces, la pregunta ahora que les hago, y lo que vamos a ver ahora, es en qué consiste esa fijación del calcio para que vaya y llegue a donde yo quiero y de ahí no se desprenda más. ¿Puede repetir la pregunta, Lice? Bien, la voy a repetir una vez. ¿Ya? Eh, el calcio por lo general lo reponemos por vía oral, siempre. Casi siempre, se hace un 99% lo hacemos por vía oral. Ahora, de nada sirve que yo me tome mi suplemento de calcio todos los días, que me tome mi leche, que tome mis cápsulas con calcio. Ese calcio al llegar a mi estómago e intestino no se va a absorber. Y peor aún, de nada sirve que se absorba si va a llegar a mis huesos, y al llegar a mis huesos se va a desprender otra vez. Entonces, una compañera lo que nos decía ahora,
que lo habitual es que ese calcio venga con un elemento fijador. Y eso es a donde quiero llegar. Eso es muy importante para ustedes como nutricionistas. Pueden llenar a su paciente de calcio con osteoporosis, por ejemplo, si no le dan el fijador, que es una molécula que se encarga de que se prenda ese calcio al hueso, de nada va a servir la terapia que le van a dar. Bien. Estos fijadores son elementos que se toman junto con las moléculas de calcio. Lo que hacen es unirse, este de aquí es el fijador y este es el calcio, se juntan y así juntas viajan por la sangre y llegan hasta el hueso. Una vez que llega al hueso, se encarga de que la molécula de calcio se asocie a los osteocitos y de ahí no se separen más. ¿Bien? De modo que la osteoporosis lo que hace es pues, básicamente desprender estos osteocitos y destruirlos. En esta molécula fijadora lo que hacemos es evitar justamente que pase ese proceso. ¿Bien? Es muy, muy importante de que a su paciente siempre le den el fijador junto con su calcio. Ahora, la pregunta es, ¿alguien conoce algún fijador que podamos utilizar? ¿O a qué llamamos fijadores de calcio? La vitamina D. ¿Ya? Uno, viene acompañado con la dieta. La vitamina C también. ¿Otra? Les voy a dar una pista. Es un ácido. Es quizás el fijador más importante que va a existir y es una pastilla que se toma una vez al mes. Está casi exclusivamente dirigida a mujeres con, ¿cómo se llama? Con osteoporosis. Si alguien me lo dice, le doy un regalo. Le doy un café o le doy un punto extra. Oferta válida por... ¿Será el fósforo, Lise? 5 segundos. Si es un ácido. No. Lo voy a escribir, ¿ya? Sí, licenciado, una consulta. Mire, Dígame. tengo mala señal. No escuché bien la pregunta. No sé si me puede repetir, por favor. Ya, les voy a dar la respuesta, ¿de acuerdo? Se llama ácido ibandrónico. Y esto quiero que lo apunten porque sí es una pregunta que les va a perseguir y lo tienen que saber muy bien. La pregunta que les hacía era de que de nada servía de que le demos calcio a la paciente que está con osteoporosis. De nada sirve si ese calcio no me voy a asegurar de que la molécula llegue hasta donde tiene que llegar, que es a los huesos. Por eso se suele dar este calcio acompañado de un fijador. El fijador que se utiliza hoy en día, y quizás el más importante, se llama ácido ibandrónico. Bien, lo voy a preguntar más adelante cuando hagamos el examen y quiero que se acuerden de eso. Es muy, muy importante en su carrera de ustedes. Siempre, siempre tienen que dar asociado. Ahora, ¿cómo se toma el ácido ibandrónico? Es una pastilla que se toma una vez al mes. Y esa se libera lentamente y proporciona justamente el soporte para que se pueda absorber y fijar ese calcio que el paciente está tomando. ¿De acuerdo? Ustedes no le dan su ácido ibandrónico, no sirve de nada que lo llenen de leche, suplementos y todo lo que me acaban de decir. ¿Bien? ¿Esto se da a cualquier persona que sea mayor de edad? ¿Perdón, el ácido ibandrónico? Sí, es así. El ácido ibandrónico es un fijador. Como tal, está indicado en gente que tenga defectos en la fijación del calcio. ¿Quiénes son los que tienen defectos? Bueno, personas que están en la fase menopáusica principalmente. Postmenopáusica. Hablamos de mujeres de entre 50 y 60 años. Se puede dar a alguien más joven. El problema es si se lo das a alguien joven, a alguien sano, como ustedes, por ejemplo, va a ser que sus niveles de calcio de ustedes van a subir bastante y puede repercutir de manera... Lise, y a las embarazadas también se les da, porque, o sea, las embarazadas se supone que el bebé absorbe todo el calcio que la embarazada tiene, ¿no ve? Y si la embarazada tiene un nivel de calcio bajo, ¿les dan el fijador? No, como lo decía al principio, el ácido ibandrónico es un fijador solamente cuando hay defecto en la fijación. Todos nosotros el calcio lo atrapamos, tenemos moléculas que se encargan de atraparlo, ¿entienden?
Entonces, si me falta mi calcio, yo me tomo mi taza de leche y como me falta a mí, mi cuerpo automáticamente lo va a fijar y va a evitar que se me vaya. ¿Quién tiene problemas para fijar el calcio? Las menopáusicas. Su hueso de esas mujeres es como una esponja, es incapaz justamente de sostenerlo, ¿verdad? Entonces, en una embarazada, por ejemplo, lo que tiene que hacer es aumentar la ingesta de folatos, de calcio, suplementos, y su cuerpo automáticamente va a compensar lo que le falta y va a recuperar y va a absorber más. Bien, a menos que esa mujer tenga algún defecto óseo congénito o alguna enfermedad congénita que le impida. Pero si es una embarazada normal, puede hacer su dieta más rica en calcio, que su cuerpo se va a encargar de agarrar lo que ella necesita y lo que su bebé necesita también. ¿Alguna pregunta más? Entonces, esto solamente se daría a las personas mayores que sufren la menopausia o que también están a falta de calcio, ¿no? Lo que es el ácido hialurónico. Sí, está indicado en mujeres posmenopáusicas con defectos en la fijación. Ahora, no es una tarea lo que les voy a dar, ¿ya? Pero me interesa mucho que ustedes averigüen cómo es que hace el ácido hialurónico para agarrar y fijar el calcio. Es un proceso bien bonito, créanme. Incluso hay videos en YouTube que explican cómo se hace. Más adelante, cuando acabemos la clase, por la noche, si quieren, se pueden ver. Y fíjense, es un proceso tan bonito que es una molécula que se libera lentamente y se encarga justamente de fijarlo. Es como si fuera un ladrillo que se construye sobre otro y construye y remodela el hueso en el caso de alguna mujer. Es increíble lo que le puede llegar a hacer si se detecta a tiempo esto y llega a reabsorberse el calcio. Mejora mucho la calidad en la vida de estas personas. Bueno, bien, seguimos un poquito más. Vamos a hablar un poco ahora, antes de continuar, de rodillas. ¿Quién hace fútbol acá? ¿A quién le gusta jugar mucho? A mí dice. Bien, el siguiente problema que suelen tener justamente los pacientes cuando ingresan a la consulta son las lesiones de la rodilla. ¿Cuál va a ser el lugar más común que van a encontrar lesionado? No va a ser el hueso, sino un pequeño cartílago que está ubicado entre los dos huesos. ¿Cómo se llaman estos? Estoy marcando acá. Los meniscos. Eso es, justamente. Los meniscos son las partes que más se van a afectar en los pacientes después de los ligamentos. Claro, los ligamentos laterales también, los han visto con el doctor Tapia seguramente, pero vamos a hablar un poquito sobre los meniscos, ¿bien? Porque a ustedes les interesa mucho esta parte. Estos meniscos son como pequeñas cuñas. Se pueden ver, ¿no? En la pantalla. Bien. Estos meniscos son como pequeñas cuñas que están debajo entre los dos huesos, ¿ya? Su función es justamente es perfeccionar la articulación entre el fémur y la tibia. Son como una especie de colchón que amortigua también. Y toda esa zona, la que estoy marcándoles acá, toda esta zona de acá está envuelta en una especie de bolsa. Bien. Esta bolsa, pueden ver la pantalla, ¿verdad? Pueden ver el hueso y todo lo que les estoy mostrando. ¿Sí? Sí, licenciado, perfecto. Ah, ya, muy bien. Tenga miedo de eso. Bueno, pues, esta articulación, el doctor Tapia les había comentado, está envuelta en una bolsa. Y esa bolsa es hermética y está llena de líquido. Ese líquido es como un aceite lubricante, se llama líquido sinovial. Con los años, sobre todo en gente que hace deportes mucho de contacto, que está constantemente haciendo presión su articulación, pueden pasar dos cosas. Un cuadro agudo en que el golpe es tan fuerte que puede acabar rompiendo el menisco, ¿ya? Este menisco se va a fragmentar, o puede ser lentamente, donde esta bolsa se va degenerando y el menisco lentamente se va disolviendo y se va perdiendo. Al final, ya sea por la forma aguda, que es traumática por un golpe, o por la forma degenerativa, el menisco acaba perdiéndose y la articulación acaba quedando desnuda, es decir, queda solamente hueso con hueso flotando. Ahí, cuando el hueso se frota con el mismo hueso de arriba, fémur con la tibia, empieza el dolor, ese dolor tan intenso que sentimos que nos da al mover las rodillas, por ejemplo. ¿Eh?
¿sí? En la forma aguda, el cartílago, si se rompe y la persona es joven, se va a volver a regenerar. El cartílago tiene una gran capacidad de regenerarse, pero el problema suele pasar de cuando este cartílago, supongamos que este es mi menisco, se rompe, al volver a juntarse otra vez, la unión no va a ser perfecta, va a quedar desigual. Al unirse de manera desigual, van a quedar una especie de picos, y estos picos se llaman crestas, y al frotarse con la rodilla van a producir dolor. Bien, este es el gran padecimiento de mucha gente que hace fútbol, que se rompe los meniscos por un salto, una caída, y estos no les dan tiempo a regenerarse bien y se regeneran y se juntan mal. Bien, y al juntarse mal es que esos picos que estamos dejando son los que producen el dolor intenso en estos pacientes. Bien, hace rato me estaban hablando un poco sobre el colágeno. ¿Quién me habló sobre el colágeno? ¿Será útil a este paciente darle gelatina de pata, darle a un paciente que tuvo una lesión, por ejemplo, los meniscos, y le recomiendan gelatina de pata, darle colágeno hidrolizado, ¿le ayudará? Ustedes Sí. como nutricionistas, ¿de qué manera le ayudarían? Les voy a comentar un poco ya sobre la parte del colágeno. El colágeno ese que lo ven en latas es un colágeno de origen animal, ¿bien? Viene de una vaca, por ejemplo, viene de un mamífero. Pero el colágeno que viene de ellos no es el mismo colágeno que nosotros usamos. Son dos moléculas diferentes. Nuestro colágeno es una cadena larga de 60, 80 proteínas diferentes. El colágeno animal es una cadena corta de 20, 30 proteínas. ¿Nos ayuda? Sí. Mi cuerpo lo que hace al tomar ese colágeno es desarmarlo completamente y armar su propio colágeno, ¿entiendes? Es decir, que al tomar el colágeno ese de lata tan famoso, no estoy tomándomelo hecho y fabricado. Mi cuerpo no lo reconoce. Entonces, mi cuerpo lo que hace es desarmarlo, como decía, y armar su propio colágeno humano. Así es como nos ayuda a tomar eso. Pero no es lo que la gente les quiere hacer pensar, y ustedes tienen que saberlo bien, que ese es 100% el colágeno que se va a utilizar. Y lo que ustedes tomarán de esa lata que se toma, el cuerpo aprovechará un 60, un 70%. ¿Bien? Y el restante 40% lo vamos a eliminar por la orina. Entonces, también que les digan eso a sus pacientes también. ¿Ayuda? Sí, va a ayudar bastante. Pero el mejor tratamiento va a ser siempre, podemos darle ese suplemento de proteínas para que fabrique su propio colágeno con suplementos nutricionales, con los alimentos que ustedes me han mencionado, y esto se va a regenerar igual, y va a ser mucho más barato para el paciente. ¿Bien? ¿Alguna pregunta respecto a la articulación del menisco? Dice, ¿y qué suplemento se le puede dar de proteína para lo que es el pico, para que no duela y eso? Ahí está la cosa. Les voy a contar un poquito. Yo tuve una lesión muy parecida a esa, ¿ya? Cuando hace muchos años atrás me rompí un menisco, me pasó justamente eso. El menisco no selló bien y quedaron dos picos. Esos picos se quedan para siempre, se llaman crestas. Entonces lo que normalmente se hace es, se suele operar, se entra a quirófano y el traumatólogo lo que hace es limar todo eso de ahí y esas crestas las hace desaparecer de modo que quede la superficie normal otra vez. Y el dolor va a ceder. Si no van a entrar a cirugía, que si es un paciente muy mayor, por ejemplo, se pueden dar suplementos antiinflamatorios, suele ser lo más común en estos pacientes. Bien, ahora, una manera no quirúrgica de eliminar los picos o crestas a día de hoy no se conoce. Bien, ¿se puede controlar el dolor? Sí, se puede, pero la única forma de resolver ese problema definitivamente es quirúrgicamente. Bien, me estoy quedando sin tiempo. Esta sería la parte para terminar el poquito de miembros superiores que quería hablar con ustedes. Cuando volvamos a clases,
Vamos a ver todo esto en vivo y en directo. Veremos las articulaciones, cómo son en el cadáver, las veremos en un hueso de verdad y créanme, se van a acordar toda la vida de eso. A continuación, en la segunda parte, les voy a hablar sobre lo que me pidieron, un poco sobre coronavirus, sobre COVID-19 y la parte en la que ustedes como nutricionistas pueden ayudar. Que seguramente les han hecho muchas preguntas sobre eso. Bueno, pues ahora vamos a aclarar esas dudas para que ustedes también sepan aconsejar a la gente que está alrededor suyo. Nos vemos dentro de 5 minutos. Voy a mandar la invitación al grupo y continuamos, ¿de acuerdo? Ya, Licen.